Una vez que sabemos manejar básicamente el funcionamiento de Mixcraft, lo siguiente que tenemos que hacer es intentar crear una composición con él. En este caso, a la hora de dominar una composición, tenemos que tener en cuenta qué partes va a tener. Entonces, dependerá del estilo que elijamos, pero normalmente deberíais guiaros por este esquema más o menos que os doy yo. En este caso, pues por ejemplo, para una canción tipo pop, rock o lo normal, normalmente tenemos una introducción, que suele ser musical, que podrá tener o no ritmo de batería, etcétera. Una estrofa A, una estrofa B, ambas son muy similares, cambia un poquito la melodía. En nuestro caso no vamos a cantar ni nada por el estilo, luego estas dos partes podrían ser muy similares, quizá que cambiar la parte de guitarra. Un estribillo que ya tiene que variar tanto en fuerza como en estructura de acordes, como en bajo, en melodía. Una estrofa C que será igual, un estribillo B que será igual, una repetición de estribillo que tendrá que tener alguna variación con respecto al anterior y si no, final. Siempre tenemos que buscar variar entre que las partes no sean demasiado repetitivas y al mismo tiempo que tampoco tengan demasiados cambios. Siempre jugar con la repetición y el contraste. Y sobre todo, que las estructuras tengan siempre una estructura regular. Las frases serán de 4 o de 8 compases siempre, cada frase con el mismo tamaño. No puede haber números impares o si los hay, deben estar en momentos muy concretos para generar un efecto. También se podrían generar silencios, etcétera, después, por ejemplo, de un estribillo o antes de una estrofa o un preestribillo, etcétera. Como veis, luego os pongo algunas cosas de breaks, baterías, elementos que debe tener. Pues, por ejemplo, el ritmo de batería, ritmo de guitarra, bajos, breaks, codas, etcétera. Bueno, pues todo este tipo de cosas las vamos a tener en Mixcraft. Entonces para ello nos vamos a Mixcraft. Bien, ¿y cómo lo vamos a ir haciendo? Pues muy fácil. En este caso lo que vamos a decir le vamos a decir que nos ordene por estilo. Probamos los estilos que más nos interesen. Pues, por ejemplo, estilos de hip hop, que tenemos aquí muchísimos, ¿vale? Eh, y una vez que tengamos un tipo de estilo elegido, pues sobre él vamos tomando los elementos. Obviamente se pueden variar, se pueden hacer diferentes elementos. Vamos a coger un estilo de rock normal. Pues como ves hay muchísimo. Intentar no mezclar tonalidades, es decir, si empezamos con G, intentar que todos sean Gs, más para no variar lo demasiado. Bueno, entonces empezamos aquí y por ejemplo vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo. Bueno, pues vamos a ir rellenando. Bueno, pues por ejemplo con un beat, ¿vale? Por ejemplo para la introducción. Bueno, muy bien. Añadimos el siguiente. Vamos a ver cómo queda el segundo. Bueno, ves aquí que nos ponen diferentes tempos, pero si no le decidimos nada, se nos va al tempo original de la pista. En este caso, pues visto que ambos suenan igual, aunque tengan diferentes tipos en este caso, diferentes tempos de partida. Bien, si yo quiero alargar bien, hago en este caso mi estructura de 8 compases. Y si luego quiero hacer la siguiente, para otra frase, en este caso pues le cambiamos el ritmo, hacemos otra frase de 8 compases. Ambas las podríamos haber hecho cruzadas o podemos poner al final de una frase pues, mirar aquí, un pequeño break para unir una con otra. Entonces escuchamos aquí. Vale, ahí lo tenéis. Y como veis hay muchos tipos. Vale.
Aquí lo veis, en este caso pues mezclado. Habéis visto cómo nos ha hecho el cambio muy fácilmente. Podríamos haber puesto para el inicio. Bien. ¿Qué más deberíamos poner en esta base de rock? Pues en este caso, pues por ejemplo, tenemos guitarras líder. Vamos a buscar los bajos. Pues aquí tenemos una frase de bajo. Vale. Y vamos a poner la segunda frase. A ver, ¿cómo suena? No, esta no. Vale. Entonces tendríamos nuestra intro. Y a ver ahora qué tal nos queda. Esto no lo queremos. Ahora, vamos a ver qué tal nos queda. Bueno, para no haberlo escuchado previamente, pues va teniendo buena pinta. Podríamos elegir pues otro tipo de bajos que nos llenen más, es decir, no nos ha gustado demasiado este, pues cambiamos por otro. Vale, y aquí lo tenéis ahora mismo. Tan fácil como ir probando. Vale, tan fácil como ir probando. Vamos a quitar el de abajo. Y siempre buscando una estructura lógica. En este caso tendríamos una intro, pero aquí tendremos 3 partes. Luego ya tendríamos casi que empezar en este compás para hacer la primera estrofa y que todo esto fuera la introducción. Seguiríamos añadiendo cosas, pues por ejemplo, lo siguiente que nos necesitaría, por ejemplo, sería una guitarra rítmica. ¿Vale? Pues por ejemplo, en este caso una guitarra rítmica en C. Está menor. Como veis que es que hay un montón de efectos. Uf. Vamos a meter mejor un piano. En la intro igual. O podríamos haber empezado con un piano directamente. Vamos a escucharlo. Bien, ya hemos hecho una parte, pues nos tocaría ya poner otra parte de piano diferente para que no fuera todo igual y no sonara igual y mezclarlo, por ejemplo, pues ya sé, con una guitarra líder, por ejemplo, aquí. Vamos a ver qué tal queda. Bien, en principio va bien, lo que pasa es que todo esto tiene mucho volumen. Si empezamos tan pronto a poner esta serie de elementos, no, que nos van a hacer es que nos vamos a cansar muy pronto. Tenemos que hacer una media canción que nos dure 2 minutos y medio, 3 minutos. Luego, no podemos siempre exigir este tipo de sonido, terminaríamos cansándolo. Jugar con las repeticiones, jugar con los diferentes elementos, sobre todo como veis tenemos cantidad de elementos que podemos ir variando. Bien, como os he puesto aquí, formas muy buenas, ¿vale? Os voy a poner aquí más cosas, pues por ejemplo, jugar con los silencios y jugar con la textura. No siempre debe haber ritmo, por ejemplo, de batería.
o acordes de guitarra, bajos. Podemos ir alternando estas partes, es decir, si empezamos con toda la potencia, pero luego, por ejemplo, llega un momento en el que nos quedamos solo con los acordes del piano, lo cual nos puede quedar muy bonito, sin esta estructura simplemente, después de estar con estos pianos. Por ejemplo, en este piano nos quedamos un momento que nos quedamos simplemente solo con el piano, pues puede quedar bonito. ¿Vale? Y luego ir acompañándolo, por ejemplo, de un Charles, de un hit. Por ejemplo, a esta misma base, ir poniéndole un hi-hat. ¿Lo escuchamos? Ya esto parece que cansa, pues podríamos ponerle otra serie de elementos, etcétera, ¿vale? Y entonces jugar mucho con la textura, ¿vale? Con las diferentes partes que le vamos poniendo. Bien, y en principio, realizar esos 2 minutos de música, 2 minutos y medio de música, que os guste, que os llene, que tengan estructura, que tengan lógica. Bueno, aquí yo lo he hecho todo deprisa corriendo, también es muy recomendable que vayáis nombrando, por ejemplo, ritmo 1. Os facilita muchísimo las cosas, ¿vale? Guitarra, lo que vayáis poniéndose, os facilita mucho las cosas a la hora de ordenar. Tened en cuenta que aquí ahora mismo llevamos 24 compases y vamos a llegar fácilmente a los 150. Llevamos 23 compases de música, ¿vale? Luego, obviamente, tenemos que escribir muchísimo más, se nos va a alargar muchísimo. Luego, marcarlo bien para saber siempre dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Bien, esto sería todo respecto al tutorial de Mixcraft y la tarea que tenéis que realizar.